Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar entre ustedes en este día. Ruego al Señor que en su misericordia les haya traído la paz, la bendición, en este caso en particular a sus vidas, que independientemente de lo que hayan pasado en la última semana que terminamos ayer, que el Señor pueda traer consolación, restauración en sus vidas, que incluso que el Señor pueda haber traído alegría a sus corazones a pesar de las circunstancias que estamos pasando hoy en día, que ciertamente son muchas y en algunas ocasiones hasta incontables, porque son una tras otra, tras otra, tras otra, pero que el Señor en su misericordia le ha placido traernos hasta este día con gran poder y con gran gloria, teniendo nosotros el respirar, como decimos nosotros, ¿no? Mientras abrimos los ojos y respiramos, gloria a Dios por su misericordia y que nos ha traído en este día para seguir enseñándonos a través de su palabra y a través de todas las experiencias que Él permite que vengan a nuestra vida y algunas otras que Él mismo trae, porque seguramente traerá bendición después de esa experiencia de parte de nuestro Dios. Se lo digo incluso, valga la redundancia, por experiencia. Así que le digo, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su fidelidad, a pesar de nuestra infidelidad con la cual a veces actuamos en algunas ocasiones? Hasta el día de hoy el Señor le ha placido tenernos con vida y seguramente Él glorificará su nombre en todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro y le entregamos este tiempo a Dios para aprovechar bien el tiempo y glorificar su nombre en este día. Gloria al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos grandemente porque hasta el día de hoy, Señor, te ha placido mantenernos en la vida. En tu misericordia, Señor, te rogamos que perdones todos nuestros pecados con que lo que hayamos pecado contra ti en la última semana, Señor, hasta estos momentos. Te ruego de todo corazón que en tu misericordia tú puedas perdonar todas y cada una de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de nuestras palabras, nuestros pensamientos, de aquellas palabras que llegan a nuestros oídos que no son de tu agrado, Señor, y que no deberíamos de estar ahí. Pero en tu misericordia, Señor, te ha placido mantenernos con vida para hablarnos, enseñarnos y ayudarnos a seguir adelante, Señor Santo de Israel. Porque una de tus promesas es que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no hasta el momento en que pecásemos, no hasta el momento en que nos equivocásemos, no hasta el momento en que nosotros tropezásemos delante de ti, sino que en esos momentos oportunos, dice tu palabra, que volteemos nuestro rostro hacia ti y te pidamos ayuda, Señor, para que nos saques de ese lugar y tú en tu misericordia y amor para con nosotros extenderías tus manos para sacarnos de esas actitudes y caracteres y pensamientos que no te son agradables. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia tú nos has ayudado siempre y nos seguirás ayudando para la gloria de tu nombre. En este día te rogamos que en tu misericordia tú puedas hablarnos una vez más, que puedas enseñarnos, que puedas dirigirnos a través de tu palabra, que tu nombre pueda ser grandemente glorificado, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestros labios, aún en nuestro corazón, y que seas tú, Señor, alcanzando la vida de aquellas personas que necesitan la salvación tuya, Señor. Gracias, Padre, porque sé que nos ayudarás para que nosotros no seamos una piedra de tropiezo para aquellos que no te conocen, sino todo lo contrario. Seremos luz, Padre amado. Seremos luz para que ellos te conozcan a ti, Señor. Y te agradecemos de todo corazón por tu bondad y tu misericordia para con ellos. Sean quien sea, sean nuestros amigos, sean nuestros vecinos, sean nuestros parientes. Quien quiera que sea, Señor, te damos gracias porque en tu misericordia te place salvarlos. Gracias, Padre. Aclamamos a ti, Señor, que eres nuestro Maestro por excelencia. Bendícenos en este día. Danos esa luz, Señor, que necesitamos de ti. Danos esa iluminación, esa revelación de tu palabra, para que nosotros podamos conocerte cada vez más. No para conocer de ti, Señor, porque eso lo hace el mundo, sino para conocerte a ti, para tener una relación viva, duradera, para la gloria de tu nombre,
junto a tu presencia. Gracias, Padre amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día. Que el Señor les bendiga grandemente y que el Señor les ayude y les enseñe a través de su palabra y nos ayude a todos y cada uno de nosotros a vivir ese estilo de vida que le agrada a Dios. Gloria al Señor. El tema sobre el que vamos a estar hablando hoy en día es: no sois de Dios. Nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Juan, ya para culminar este pequeño bloque de versículos, donde se habla acerca de que sois de vuestro padre el diablo, en el cual hoy culminamos con la ayuda del Señor. Y vamos a estar meditando en los últimos dos versículos, aunque yo traje el tercero, el versículo 45, con fines solamente de unirlo y que me sea de apoyo para los otros dos versículos. Pero hoy vamos a ver que Jesucristo cierra con broche de oro para todos y cada uno de aquellos judíos que estaban alrededor de él, que al final de cuentas no creían, que servían y que vivían para Dios, pero Jesús les hace saber de una y otra forma, y esta vez los cierra con broche de oro para ayudarles a entender que no son de Dios y que al final de cuentas, como decimos nosotros, después de estas últimas palabras de Jesús, empezaron a sacar sus uñas en contra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dice: y a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Como nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en este caso en particular, el versículo 45 es más que nada no de la clase pasada, o en este caso en particular parte del 46 también, donde habla Jesús a estos hombres y le dice: a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dándole a entender, hay alguien más que les está hablando, como dijimos hace dos clases atrás, y ese alguien era Satanás, y le decía, él les dice mentiras. En otras palabras, los engañaba, haciéndoles creer que realmente vivían para Dios y por supuesto que cuando murieran iban a estar en la presencia del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo se los hace ver claramente que no es así. Luego Él continúa diciendo que a Él no le creían. O sea, Él que dice la verdad que los podía salvar, la verdad que los podría hacer libres, como dice Él en su palabra, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. O incluso cuando Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser verdaderamente libre. Y le digo, y él dice que les decía la verdad, no le creían, o sea que había un beneficio personal para ellos, espiritualmente hablando, incluso hasta yo pudiera atreverme a añadir físicamente hablando, emocionalmente hablando, un beneficio incluso a veces hasta económico o material, porque el Señor no se limita solamente a lo espiritual de nuestras vidas, sino que Él dice en su palabra que supliría todas nuestras necesidades. Obviamente, un Lamborghini no es nuestra necesidad. Una mansión no es nuestra necesidad. Aquel hombre sabio dijo, Señor, mientras tenga sustento y abrigo, con eso era más que suficiente para él. Así que le digo, no confundamos una necesidad con un lujo, que al final de cuentas muchos pudieran hasta molestarse porque Dios no les provee el lujo creyendo que es una necesidad. Así que les digo, el Señor les hacía entender que Él les decía la verdad que traería beneficio en todo lo que tiene que ver con el ser humano, en esta vida y por supuesto en la venidera. Pero más sin embargo, Él dice, no me creéis a mí, yo que les traigo el beneficio espiritual, la salvación, la sanidad espiritual,
al final de cuentas ninguno de ustedes me creen. Entonces ahí aprovecha el momento para hacerle la pregunta en la cual decía él, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ahora bien, es bien interesante, ¿no? Esa fue la clase pasada, pero digo, es bien interesante, perdón, prestar atención a las personas que hablan de la palabra del Señor, porque hay ciertas y determinadas cosas que nosotros podemos leer en la palabra del Señor, pero más sin embargo no nos percatamos de los pequeños detalles. Y hubo alguien que dijo por ahí, que decía, cuando él hablaba estas situaciones, estas palabras, estas preguntas a este grupo de personas, dice, hay una pausa. Y yo dije, una pausa. Y yo me quedé pensando, dice, una pausa para revisar él a las personas que estaban alrededor de él, para ver quién le daba respuesta. Y esa pregunta que él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice, es como decirlo así, que Cristo en ese momento dijera, ¿quién de vosotros? O sea, si yo les digo la verdad y no me creéis, le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y que Jesús en ese momento hace una pausa para ir viendo a las personas a los ojos, a ver quién de ellos iba a poder decirle, yo te redarguyo de pecado. Así que es bien interesante prestar atención a veces a ciertos detalles que no vemos de primas a primeras y que no digo que tiene que ver con la salvación o que se pierde la salvación, por supuesto que no, pero digo yo, qué maravilloso es poder palpar la realidad de lo que pudo haber pasado en aquellos tiempos y que le digo, son cosas que a mí me maravillan porque mi cerebrito, mi cerebro de cacahuate que digo a veces, ¿no? Mi cerebrito a veces no tiene la capacidad de captar esos pequeños detalles y a otros Dios sí los dotó para prestar atención y absorber esos pequeños detalles que para mí, al menos en mi grado personal, son muy importantes y a la misma vez muy interesantes, muy maravillosos, que yo a veces me quedo y digo, wow, qué maravilloso eso, no me había percatado. Entonces digo yo, me puse a imaginar cómo estaría Cristo, ¿no? Mirándolos a todos y dando vueltas, si es que estaban alrededor de él, dando vueltas a todo alrededor para ver quién de ellos iba a levantar la mano y decir, yo te redarguyo de pecado. Pero más sin embargo, sabemos que Jesús no recibió la respuesta. Y al no recibir la respuesta, entonces nuestro Señor Jesucristo les dice ahora, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y hace otra pausa. O sea, si yo les digo la verdad, ¿por qué vosotros, por qué ustedes no me creen? Y una vez más, esa pausa, esperando Cristo la respuesta de aquellos que pudieran acusarle y decirle, bueno, yo no te creo por esta y esta razón. Pero más sin embargo, en esa pausa tampoco recibió la respuesta. Al no recibir la respuesta, porque obviamente quién de ellos pudiera tener algo para decir a Cristo, bueno, tú cometes pecado, hiciste esto, hiciste aquello, y al final de cuentas, por mucho que pudiera decirle, ninguno de ellos tuviera la prueba en su mano para decir, sí, esta es la razón por la cual yo considero que tú has pecado. Y al final de cuentas, incluso aunque pudo haber algunos que en aquellos momentos, que es posible que los veamos en el libro de Juan, donde le acusan de hacer milagro en día de reposo, para ellos eso era pecado, pero más sin embargo para Dios no. Aun cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo, también le reclaman, pero él mismo les dice, mi padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo. Al final de cuentas, Cristo les daba a entender que hay cosas que el ser humano, a simple vista para ellos, conforme lo que ellos entienden de la palabra del Señor, resulta que es pecado lo que Él está haciendo. Pero más sin embargo, en la integridad, en la pureza, en el amor, en la santidad de Dios, para Dios es algo tan sencillito que Él no lo considera pecado. Pero a nosotros los seres humanos, como siempre he dicho, nos gusta hacernos al loco y convertirnos en la bomba atómica por algo que para Dios no es considerado pecado. Así que les digo,
Cristo, al no recibir respuesta, y que por supuesto no la iba a poder recibir porque nadie podía probar que Cristo habría pecado, Él les da la respuesta. Cuando Él le dice, ¿por qué vosotros no me creéis? Él les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, y es bien interesante porque esto me recuerda aquellas palabras que Jesús dijo, que dijo, el que es enseñado por Dios es aquel que recibe a Jesucristo. O sea que, perdón, o sea que si una persona, obviamente inconscientemente, ¿no? Porque no podemos a veces estar conscientes de todo lo que Dios hace. Es como les digo, estas personas estaban inconscientes de que eran hijos de Satanás. Ya Cristo le había dicho, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque sus obras queréis hacerlas. O sea, los deseos de Satanás, ellos querían cumplirlos y estaban inconscientes de ello. Al final de cuentas, ¿no? Ellos creían estar conscientes de servir y vivir para Dios, pero al final de cuentas era todo lo contrario. Como le digo, el Señor, aunque nosotros no estemos conscientes de alguna forma o de otra, Él habla nuestras vidas. Incluso Cristo dice, el que es enseñado por Dios, o sea que el Señor, el Padre Celestial, incluso enseña a las personas, aunque no están conscientes de ello en ese momento, pero Él les enseña, y en este caso les enseña a recibir y a seguir a Jesús y a buscar de Jesús, ¿no? Pero en este caso Cristo les dice, pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así que al final de cuentas, Cristo les hace saber por completo con broche de oro la razón por la cual ellos no podían escuchar la verdad y continúa diciéndoles, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que podemos deducir en este caso en particular que Jesús les dice en ese momento, imagínense, toman la pausa, ¿no? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y entonces Él dice, el que es de Dios, de entre ustedes, las palabras de Dios va a escuchar. Así que si no escuchas las palabras de Dios, en este caso en particular, dadas por Jesucristo, porque Cristo dice que Él vino a decir lo que el Padre le había enseñado y le había dicho que hiciera. Él vino a hacer todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Así que al final de cuentas, Jesucristo estaba hablando no por sí mismo, como Él dice. Las palabras que Él compartía, al final de cuentas, eran palabras de Dios Padre. Entonces, al no recibir las palabras de Cristo, no estaban recibiendo las palabras del Padre. Por eso Él dice, el que es de Dios va a escuchar las palabras de Dios. Dice, pero por eso vosotros no la podéis oír, porque no sois de Dios. Sencillamente, Cristo sella o cierra con un broche de oro para hacerles saber primeramente que ellos, al final de cuentas, a todo lo que aludieron a ser descendencia de Abraham, por supuesto, eran descendencia, pero no espiritual, sino física, aclamar a Abraham como padre, Cristo le dijo, no, si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham haría. Luego, como dando una autoridad más alta y más sublime que todo lo demás, más que Abraham, como un pretexto, una excusa para decir que realmente están viviendo para Dios, aluden a que son hijos de Dios. Y Cristo les dijo, si fueras hijo de Dios, ciertamente me amarías. Pero era todo lo contrario. Cristo les dice, sois de vuestro padre el diablo. O sea, hijos de vuestro padre el diablo. Y al final de cuentas les dice que aquel que es de Dios va a poder escuchar las palabras de Dios. Pero el que no es de Dios, por mucho que se esfuerce, al final de cuentas no recibirá las palabras de Dios. Y al no recibir las palabras de Dios, obviamente no recibiría aquel que fue enviado por Dios, como dice la palabra. Así que Jesucristo les dice,
lo único que son ustedes solamente son hijos de vuestro padre el diablo, y no sois ni perteneces, ni sois hijos de Dios y ni perteneces a Dios, porque no logras escuchar la palabra de Dios. Ahora, es bien interesante porque esto nos habla de una realidad tan grande que existe hoy en día en el mundo entero. Porque al final de cuentas, Cristo dice, el que a vosotros recibe, obviamente al ser humano que acepta a Cristo como Señor y Salvador y desea vivir para Dios predicando el Evangelio, Él dice, al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, Cristo les dice a los judíos, vosotros no me recibís a mí porque ni tampoco perteneces a Dios. No recibes la palabra de Dios y no me vas a recibir a mí porque yo soy enviado de Dios con la palabra de Dios para enseñarte lo que Dios quiere enseñarte y no la vas a poder recibir porque no sois de Dios. Asimismo, en nosotros mismos, cualquiera que se niegue a recibir lo que nosotros compartimos, que no es nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras creencias, ni mucho menos una religión, sino la palabra de Dios que compartimos, si no la reciben, pues no van a recibir a Cristo, ni tampoco recibirán al Padre, ni tampoco pertenecen al Padre. Es como decía un comentarista, mira, dice el comentarista, hay personas que no les gusta la música. Hay personas que pudieran gustarle cualquier otra cosa, pero no les gusta la música. Su oído incluso no está adaptado o capacitado para recibir la música como un sonido agradable que pudiera en este caso traer un gozo, una alegría al corazón del ser humano, que al final de cuentas lo hace hasta danzar, ¿no? Como a veces nos toca a nosotros, que a veces estamos por allí, ¿no? Viendo la televisión, donde sale una película, sale la música cristiana y ahí estamos, ¿no? O con la patita, o con la manita ahí, o con la cabeza, ¿no? Y si viene algo con nosotros, decimos, está buena, ¿no? Está buena. O sea, aún en el mundo podemos ver a las personas que cuando ellos escuchan su música que les agrada, ellos empiezan independientemente del tipo de música o el tipo de sonido de la música, ellos lo escuchan y empiezan a deleitarse y de la misma manera. Y empiezan hasta... Y empiezan al otro hasta... Órale, muévete, está buena. ¿No? Pero dice, pero hay personas que no les agrada para nada la música. De hecho, la música está fuera de su mundo. Así que no importa cuánta música tú le pongas o qué tipo de género de música tú le pongas, ranchera, cumbia, de rap, reggaetón, de lo que sea, no importa la música, orquesta, la filarmónica por ahí o incluso un solo con Pavarotti, etcétera, etcétera. No importa cuánto tiempo incluso lo tengas metiéndole esa música, 1 hora, 2 horas, 3 horas, si no está en él el agrado, el deseo y si su oído no está capacitado, de nada te va a servir. Nunca lo vas a poder hacer danzar. Nunca vas a poder lograr en él que se ponga alegre, ¿no? O sea, al final de cuentas simplemente no lo desea, no está en él. A lo que quiero llevarles es esto, es que de la misma manera, dice el comentarista, no importa si las personas no tienen un deseo por la palabra de Dios, no tienen un deseo por escuchar a Dios, un deseo, un anhelo por querer ser regidos por Dios, por querer ser ordenados por Dios, por querer ser enseñados por Dios. No importa cuánto tiempo estés martillándole la palabra del Señor, simplemente no la van a recibir. Incluso algunos hasta la van a llegar a odiar. ¿Por qué? Porque no existe, cuando menos hasta ese momento, el deseo de querer recibir la palabra de Dios. Entonces, me quedé pensando cuando yo escuché eso. Y yo dije, tiene razón, es una realidad. Mientras las personas no tengan ese deseo, esa capacidad de poder recibir la palabra de Dios,
nunca la van a recibir. Podrán incluso, o sea, lo digo en términos generales, porque yo sé que de esas personas que al principio no recibieron la palabra de Dios, en un momento futuro sí la recibieron, de los cuales es mi caso. Yo nunca tuve cerrado a la palabra de Dios desde pequeñito, pero más sin embargo nunca conocí que tenía que rendirme a Cristo. Y años después, cuando ya tuve 27 años de edad, ahí fue cuando entonces empecé a prestar atención a la palabra del Señor. Y un poquito más tarde, mejor dicho. Entonces le digo, pero hay una realidad que cuando menos en ese instante, esas personas, por más que les martillé, no van a recibir la palabra de Dios. Yo mismo tengo experiencias vividas con personas que les había predicado y enseñado la palabra de Dios y no habían tocado la palabra de Dios, pero sí se aferraban al que yo creo, yo pienso, esto es lo que escuché, que al final de cuentas no era la palabra de Dios, y se cerraban completamente a lo que yo les enseñaba y les predicaba, incluso utilizando sus propias Biblias, pero años después, ¿qué? 14 años, 12 años, 13 años después, podemos ver que Dios en su misericordia ha permitido que puedan escuchar la palabra de Dios y que ahora están leyendo la palabra de Dios, y le doy gracias a Dios por esa situación, esa experiencia que hemos vivido. Pero le digo, pero en el momento, en ese momento cuando se les predica, cuando se les rechaza, al final de cuentas podemos decir que son personas que no pueden escuchar o no quieren escuchar la palabra de Dios. A lo que quiero llevarles es esto. No importa cuántos millones de personas existan ahí afuera que aclamen el día de hoy diciendo somos hijos de Dios, cuando en realidad no lo son. O sea, no importa si son miles o millones de personas diciendo, oh, yo soy hijo de Dios. Y al final de cuentas le decimos, ¿y crees en Jesucristo? Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y le decimos, ¿y por qué practicas lo que estás practicando? Cuando eso va en contra de la palabra de Dios. Oh, no, dice. Le dices, la palabra de Dios dice esto, esto, esto y esto. Y lo que tú estás haciendo va en contra de la palabra de Dios. Ah, no, pero es que eso es lo que yo creo. Y le digo, bueno, lo que tú crees no cambia la verdad de la palabra de Dios. Al final de cuentas, tú podrás junto con esos millones de personas decir y aclamar que eres hijo de Dios, pero así como este grupo de judíos que decía servir al Señor, pero en su corazón hacían todo lo contrario, de la misma manera tú no puedes ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dice Cristo en sus últimas palabras, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y las palabras que yo le he comunicado en ese día son las palabras de Dios, porque yo les estoy enseñando la palabra de Dios. Y ellos no la reciben, no la escuchan. Así que si no escuchan la palabra de Dios, no importa cuánto clamen ser hijos de Dios, jamás lograrán ser hijos de Dios. Por eso Cristo dice, por eso no la oís vosotros, por eso ellos no la pueden resistir, por eso ellos no la pueden oír, por eso no la pueden aceptar, porque al final de cuentas no son de Dios, dice Cristo, porque no sois de Dios. O sea que no importa al final de cuentas cuánto aclamen ser hijos de Dios. O incluso voy más allá, a donde los judíos creen estar sirviendo a Dios y ser hijo de Dios directamente al final, cuando le dan el último, como diciendo, la última oportunidad para ver si logran librarla de ser alguien delante de Cristo. Cuando ellos dicen, somos hijos de Dios y servimos a Dios, Cristo les dice no. Y le digo, ¿por qué digo voy más allá? Porque hoy en día hay una obra que está haciendo incluso el Papa Francisco de la Iglesia Católica Apostólica Romana, diciéndole a todo el mundo que todos servimos al mismo Dios. A los budistas que están sirviendo al mismo Dios,
a los árabes que están sirviendo al mismo Dios. Esto es el acto o la acción ecuménica que él está haciendo y diciéndole a los miles de personas con otras religiones, otras creencias, diciéndoles, vosotros también sirves al mismo Dios que sirvo yo. Y eso está en las noticias, no es algo nuevo ni nada oculto. Eso sale por las noticias y usted lo puede encontrar en las noticias a través de YouTube, a través incluso de las páginas de internet, diciéndole a toda la gente que sirven a Dios. Pero más sin embargo, el budista no recibe las palabras de Dios. El árabe no recibe las palabras de Dios. El hindú no recibe las palabras de Dios. De hecho, hacen todo lo contrario que hace la palabra que dice la palabra de Dios, porque ellos están acostumbrados a robar, a mentir, incluso hasta los chinos, a engañar a sus enemigos con tal de recibir el fin que ellos buscan. Así que les digo, no importa cuánto aclame allá afuera el mundo, que es hijo de Dios o que sirve a Dios, si no logran escuchar las palabras de Dios que están escritas en la Biblia, que nosotros tenemos en nuestras manos, al final de cuentas no soy de Dios. Y quiero ir incluso más grave todavía, y con todo respeto por supuesto, a las personas que ya tenemos la palabra de Dios, que ya están en las iglesias, que dicen que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador, pero que al final de cuentas hay palabras que dicen, no, yo tomo esta parte de la Biblia, pero esta no me convence. No, estos versículos yo creo que sí aplican, pero estos no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas martilla en el estilo de vida que ellos están viviendo. Sea en este caso en particular la idolatría, pues le digo porque lo hemos visto y por respeto no menciono el caso para que la persona no identifique que estoy hablando de ellas, pero le digo en idolatría, siendo ya cristianos, he visto el robo, he visto el engaño, he visto el fraude, he visto el adulterio, y le digo yo, y que al final de cuentas hablamos de la palabra del Señor y parece como que si entra por un oído y sale por otro. O sea, lo digo con todo respeto, pero enseñando que en todo el mundo podemos darnos cuenta que pudiéramos estar fallando al recibir la palabra de Dios. Les digo, son casos que al final de cuentas Dios conoce y yo estoy segurísimo que el Señor en su misericordia a su debido tiempo les hará saber que lo que se está haciendo y practicando no es la palabra de Dios. Así que a lo que quiero llevarles es que cuando menos mientras se practique o no se haya dejado ese estilo de vida, podríamos aclamar que somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos estaría diciendo que estamos totalmente equivocados. Que más adelante, en un futuro, podemos ver que el Señor hace una obra maravillosa, los cambia, los transforma, les ayuda a vivir el estilo de vida que es agradable a Dios, pues al final de cuentas podemos ver que el Señor va a ayudar a que estas personas no vuelvan atrás a ese estilo de vida que no es agradable delante de Dios. Es como decimos, como vemos nosotros en su palabra, ¿no? Que Dios dice y demanda de todos nosotros, dice, sed santos porque yo soy santo. Y aquella parte en la escritura que dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que le digo, hay personas que hasta el día de hoy pudieran incluso introducirse en la iglesia, como han dado testimonios brujos, ex satanistas, que ellos incluso, dice, podían identificarse dentro de la iglesia y que ellos también gritan amén, gloria a Dios, y que aleluya, y que sí, gloria al Señor, pero dice que ellos están ahí para orar para que esa iglesia se destruya. Así que les digo, están ahí, nosotros posiblemente estamos inconscientes de la presencia de estos hombres y mujeres malévolos,
pero que el Señor los conoce perfectamente del corazón y al final de cuentas el Señor mismo, como ellos rechazan la palabra de Dios y están en contra de ella, al final de cuentas tampoco son de Dios. O sea que lo que quiero llevarles es que el Señor permita en su misericordia que si nosotros nos identificamos en este momento con un estilo de vida que es prohibido de parte de Dios y que no agrada a Dios y que no va de acuerdo a la santidad de Dios, yo creo que es el mejor momento para empezar doblando nuestras rodillas, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y empezar una vez más, con la ayuda del Señor, la carrera del Evangelio. Que el Señor permita en su misericordia que todos y cada uno de nosotros que hayamos escuchado literalmente, si pudiéramos, con la ayuda del Señor, pero que hayamos escuchado la voz de Dios a través de su palabra en estos momentos y que hagamos caso, que prestemos atención a esa palabra de Dios que nos está enseñando o diciendo que hay cosas que necesitamos dejar de ser o de hacer, que hay cosas que necesitamos apartarnos, porque santidad implica o significa que es una persona apartada. Dios es apartado de los ídolos. Dios es apartado del adulterio. Dios es apartado de la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él pide y demanda que nosotros seamos apartados de todas esas cosas. Él le dice al pueblo de Israel que él ha fornicado en contra de Dios, ha adulterado en contra de Dios con sus ídolos. Por eso decía que Dios es apartado de la fornicación y del adulterio. Porque espiritualmente hablando, cuando alguien está en idolatría, aquel a quien Dios le ha llamado ya y continúa y persiste en la idolatría, está adulterando en contra de Dios. Así que Dios permita en su misericordia que el día de hoy podamos escuchar su voz, escuchar su llamado, escuchar su enseñanza, para que todos y cada uno de nosotros, si bien aunque no hubiésemos podido o no hayamos querido salir del estilo de vida que estamos viviendo, que el Señor en su misericordia nos ayude a clamar a Él para que Él nos ayude a dejar estas cosas que nosotros no pudiéramos dejar. Y digo no pudiéramos dejar porque yo también sirvo a Dios, yo también soy humano y yo también en ocasiones me equivoco al exaltarme en el sentido de que a veces a mí me irrita el que cuando tú estás enseñando a alguien la palabra del Señor y esta persona te dice, no, no, tú estás equivocado. Digo yo, ay, como el doctor Chapatín, me da cosa. Porque digo, está escrito en la palabra. No estoy hablando lo que yo pienso. No estoy yo diciendo lo que yo creo. No estoy presentando una religión. Estoy presentando una relación con Dios y estoy presentando la palabra de Dios. Y a mí a veces se me ponen los pelos de punta, pero tengo que acordarme aquellas palabras del apóstol Pablo que dice, airaos, pero no pequéis. Así que le digo, como ser humano, debo de guardarme de no pecar en mi ira o en mi enojo, mejor dicho, no en mi ira, sino en mi enojo, en mi indignación de que las personas no quieran recibir la palabra del Señor, y debo guardar la postura que Dios me pide que guarde para la gloria de su nombre. Así que les digo, permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos entender que hay cosas que tal vez en este momento no la estemos practicando, pero que pudiéramos tropezar en el día de mañana. Pero que ese tropiezo no nos lleve a salirnos de las manos de Dios. A tal grado que éramos de Dios y después digamos, ya no soy de Dios, ya no sirvo a Dios, ya no vivo para Dios, ya no voy a la iglesia. Estoy enojado con Dios, no me complació en lo que yo pedía, ya no leo su palabra, ya no la predico, sino todo lo contrario, que permita el Señor que seamos, como en este caso le tocó a Jeremías, que él incluso deseaba y anhelaba guardar silencio por completo a la palabra de Dios. Pero más sin embargo él mismo declaraba y decía, pero hay un fuego dentro de mí
que no lo dejaba guardar silencio. En otras palabras, que a pesar de que nosotros sepamos que esas personas allá afuera aclamen servir a Dios y que nosotros llegásemos a pesar a decir, no, este ni entiende, este ya ni quiere, este mejor ni le predico, ni le enseño, ni nada, porque este por más que le diga no va a ser de Dios. No, nosotros no lo sabemos, sino todo lo contrario. Que eso sea para nosotros el impulso para tener el anhelo, el deseo de compartir con ellos la palabra de Dios. Y por supuesto, guardarnos nosotros de no caer de la gracia de Dios, de no alejarnos de Dios por muy pequeño o muy grande que haya sido la experiencia que hayamos tenido, que nunca haya en nosotros el deseo de apartarnos de las manos o de los brazos de nuestro Dios. Así que, como les digo, nunca pierdan la esperanza, porque nosotros hemos visto cambios de la predicación del Evangelio a aquellas personas que aclaman ser hijos de Dios, pero Cristo dice en su palabra que no lo son. Y años más tarde, le digo yo, 12, 13 años más tarde, hemos visto que el Señor en su misericordia ha tocado la vida de las personas y las ha cambiado y las ha transformado. Algunos otros han recurrido a Dios inmediatamente después de que les hemos predicado, y que le digo, nosotros tenemos testimonio de ello, pero a algunos otros les ha tocado bastantes años y a algunos posiblemente les toque hasta toda la vida, como le pasó a aquel hombre, ¿no?, que fue crucificado al lado de Jesucristo, que al final, en el momento, en el lecho de su muerte, se dio cuenta que quien estaba al lado de él era nada más y nada menos el creador del mundo entero. Así que, ¿qué les parece si oramos, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, y le pedimos a Dios que nos ayude? Que lejos de indignarnos por lo que hayamos escuchado hoy en día, lo cual es por supuesto la palabra del Señor, que lejos de indignarnos y enojarnos porque pudiera alguno decir, óyeme, yo llevo 15 años en el Evangelio, ¿cómo me vienes a decir a mí que ahora yo voy a ser o no soy de Dios? Bueno, eso solo usted y Dios lo sabe. Solo usted y Dios sabe lo que hacen, y a lo que yo quiero llevarlos es que simplemente a la meditación de la palabra del Señor, porque sé que somos humanos, sé que todos vamos a equivocarnos, pero hay una gran diferencia entre estar en los caminos del Señor y tener un tropezón en la vida, a llevar una vida con esos tropezones y no querer levantarnos. Lo que quiero decirles es, como cristianos no vamos a ser perfectos, pero más sin embargo sí podemos llegar a la santidad, porque el Señor, si Él nos demanda santidad, es porque Él mismo nos capacitará con ella para la gloria de su nombre, no por nuestros propios méritos, porque si fuese así, Cristo no hubiera venido a morir en la cruz por nosotros. Pero en este caso, por los méritos de Cristo, así como somos injustos, pero Dios nos hizo justicia de Dios en Cristo, asimismo el Señor en su misericordia dice que nos santifica a través de su palabra, como dice Juan capítulo 17, y obviamente el Señor nos ayudará a vivir una vida de santidad. Pero le digo, no es lo mismo eso a llevar una vida totalmente fuera, alejada completamente de Dios y de su palabra, y querer seguir aclamando que somos hijos de Dios, cuando la palabra de Dios misma nos enseña que no es así. Amén. Así que oramos, nos entregamos en las manos de nuestro Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a poder revisar esas áreas de nuestra vida que todavía estamos batallando, todavía tenemos dificultad, pero sobre todo que nuestra vida sea una vida ejemplar para aquellos que realmente no conocen de Dios, que aclaman ser hijos de Dios, pero no lo son porque no conocen la palabra de Dios. Y que seamos una vida ejemplar enseñándole con nuestros hechos de que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque a Jesús de nada le sirvieron las palabras de estos judíos diciéndoles que eran hijos de Dios, hijos de Abraham, etcétera, sino que las acciones que estaban
predeterminadas en su corazón, era lo que Él miraba. Así de la misma manera que Dios permite en su misericordia que en nuestro corazón exista esa determinación para vivir y servir a nuestro Dios, tanto en las buenas como en las malas, en los momentos felices de alegría como en los momentos de tristeza, en los momentos donde estamos gozosos y en los momentos que incluso pudiera haber indignación y pudiera haber un poco de enojo en nuestras vidas, pero con todo y ello, que nunca perdamos de vista el que debemos de vivir y actuar como Dios desea que actuemos en su presencia. Porque valga la redundancia, hay personas que creen que la presencia de Dios se encuentra solamente en la iglesia y que ahí sí, ¡pim!, tienen que comportarse como si fuera un angelito, pero salen de la iglesia y salen diciendo maldiciones, salen diciendo, hablando o criticando de manera maléfica a otras personas, chismeando y mordiéndose y comiéndose los unos a los otros, y en la casa sí estamos peleando como perros y gatos y no encontramos incluso cabida en nuestro hogar, que queremos hasta salir corriendo y no queremos estar ahí, etcétera, 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 siempre metidos en problemas, en pleitos, en discusiones, pero que el Señor nos ayude a percatarnos que nosotros estamos en la presencia de Dios independientemente donde nos encontremos. Si es en la iglesia, si es en la calle, en el supermercado, ahí está Dios. Dios es omnipresente, así que Dios está en todo lugar. Hasta en las personas que están arriba en los aviones, en esos aviones comerciales, allí está Dios y estamos todo el tiempo constantemente en la presencia de Dios. Jamás en la vida saldremos en la presencia de Dios. Así que como dice aquella parte de la Escritura, Señor, aunque me meta en lo profundo de la tierra o del abismo, allí estás tú. Aunque me remonte en las nubes, allá tú me encontrarás. O sea que no hay lugar donde no pudiéramos estar en la presencia de Dios. Y estando conscientes de que estamos en la presencia de Dios, que Dios nos ayude a comportarnos y a vivir como es agradable delante del Señor. Como le digo, estos satánicos, como ellos, hay otro tipo de personas metidos en la iglesia diciendo gloria a Dios y en sus casas alabando al diablo, a la santa muerte, trayendo sus sacrificios de animales, derramando sangre, etcétera, etcétera, haciendo toda clase de maldad. Pero según ellos van a ser salvados por su Dios. Permita el Señor que nosotros entendamos que no importa dónde te encuentres, si en un momento oportuno llegas a estar en cierto lugar y le dices una mala palabra a una persona, aún en el supermercado, recuerda que ahí está Dios escuchándote. Y se supone que tú dices que eres hijo, hija de Dios, y que sirves y vives para Dios. Así que el Señor nos ayude a prestar atención a su palabra y que vivamos conforme a su voluntad para la gloria de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Y para aquellos que todavía, hasta el día de hoy, no conocen a Dios y creen vivir para Dios, pero que al final de cuentas no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo pienso que también es una muy buena oportunidad para que te rindas al Señor el día de hoy y que verdaderamente te conviertas en un hijo de Dios y que verdaderamente vengas a pertenecer a Dios, a ser propiedad de Dios, como dicen algunos a través de la palabra, pero que al final de cuentas, si somos de Dios, si pertenecemos a Dios y vivimos para Dios, solo vamos a actuar y hacer lo que Dios nos dicta en su palabra, porque es ahí donde nosotros escuchamos la palabra de Dios y dejar de hacer y practicar lo que decimos que es de Dios, pero que Dios no lo ha dicho en su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque nos permites empezar una semana más con vida, con salud, con fortaleza, con ánimo, con deseo. Y aún, Señor, aquellos que hemos amanecido sin ánimo,
Al levantarnos, Señor, tú nos hablas de tus maravillas, de tus proezas, de tu amor, de tu misericordia, de lo que has creado para que lo disfrutemos y toman ánimo en ti a través de esas palabras que tú les hablas a su mente, a su conciencia. Gracias, Padre amado, porque tú nos ayudas cada día. Tú te glorificas en nuestra vida, Señor. Si verdaderamente hubiéramos sido de un material perfecto, justo, incorruptible, no hubieras tenido necesidad de enviar a tu hermoso Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Pero más sin embargo, tu palabra nos enseña que todos y cada uno de nosotros éramos completamente pecadores, destituidos de tu gloria y de tu gracia, pero en tu misericordia te plació, Señor, traernos vida y vida en abundancia a través de nuestro Señor Jesucristo. Permite en tu misericordia que nosotros podamos atesorar esa verdad, que podamos atesorar tu palabra, que podamos digerirla, entenderla, comprenderla, vivirla y enseñarla a aquellas que necesitan, Señor, a aquellas personas que necesitan ser salvos por ti. Glorifícate también en su vida. Te damos gracias por habernos salvado. Sabemos, como dice tu palabra, de aquella promesa que dice que sabemos que vamos a la salvación en la vida eterna en Cristo Jesús cuando nosotros nos rendimos a sus pies. Y que una vez al rendirnos a sus pies tenemos la vida eterna. No es que vamos a ver si la tenemos. Ya la tenemos por el hecho que hizo Jesucristo, por su acto maravilloso de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Un regalo, Señor, inmerecido de parte tuya para nosotros. Porque dice tu palabra que la salvación es un don de Dios, pero que no es de nosotros y que no es por obras, sino que es un don tuyo y no por obras, porque nosotros si lo supiéramos que sería por obras, nos gloriaríamos a nosotros mismos. Pero dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo único que necesitamos es aceptar ese regalo de salvación que tú traes y de vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Un regalo que jamás podremos pagar, un regalo que jamás pudiéramos comprar o un regalo que jamás pudiéramos conquistar con nuestros hechos, sino que todo proviene de ti para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea el que siempre se lleve toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y no hay nadie, absolutamente nadie en la historia de la humanidad que hubo, hay o habrá que pudiera decir que logró la salvación por sus propios méritos. Eso no es lo que tu palabra dice. Eso no es lo que tú enseñas, Señor. Permite en tu misericordia que las personas incluso a través de nosotros puedan reconocer tu palabra, puedan reconocer tu llamado, puedan reconocer que tú les estás enseñando cómo vivir y servirte a ti y cómo entregarse a ti para la gloria de tu nombre, para que en ellos también pueda haber salvación y vida eterna, como lo has hecho con nosotros. Gracias, Padre amado, estamos en tus manos y nos rendimos a ti para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta su palabra. Gracias por su amor y su misericordia. Como yo siempre he dicho y he compartido con mi esposa, aunque el Señor trajera un regaño para nosotros, para regañarnos y decirnos, estás haciendo mal, aún hasta en ello le damos gracias a Dios. Porque Dios no lo hace para condenarnos, lo hace para salvarnos. Lo hace para redarguirnos de pecado y ayudarnos a entender que estamos desviándonos de la palabra del Señor y que Él desea que volvamos otra vez, como le dice una y otra vez al pueblo de Israel, donde le menciona todos sus pecados, toda su gravedad, toda su maldad en contra de Dios, pero Él mismo le dice, pero ven, estemos a cuenta. El Señor lo hace con el fin de hacernos recapacitar y hacernos entender que Él nos ama y quiere salvarnos y llevarnos a su presencia por toda la eternidad. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Como siempre, reciben un fuerte y caluroso abrazo de parte de nosotros.
Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga grande y abundantemente para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.